Se dedica también a la traducción del español al portugués. Actualmente pasa su estancia postdoctoral en la Universidad Jaume I en Castellón. Por último hablará Juan Luis Cebrián, con un título que dice Brasil en el siglo XXI iberoamericano. Don Juan Luis Cebrián es escritor y periodista español. Estudió filosofía y se graduó en comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela Oficial de Periodismo. Es presidente del diario El País, consejero delegado de Prisa y miembro del directorio de Le Monde. Desde 1996 es miembro de la Real Academia de la Lengua. Ha sido profesor visitante en la Universidad de La Plata. Es consejero de la Cátedra Reyes del TEC de Monterrey y miembro del Comité Asesor del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Princeton, así como de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Coimbra. Es autor, entre otros libros, de La prensa y la calle, La España que bosteza, ¿Qué pasa en el mundo?, Crónicas de mi país, El tamaño del elefante, Retratos de Gabriel García Márquez, El siglo de las sombras, Cartas a un joven periodista, La red, El futuro no es lo que era, que lo escribió con Felipe González, El fundamentalismo democrático y El pianista en el burdel. Es además novelista, les digo algunos títulos: La rusa, La isla del viento, La agonía del dragón y Franco Moribundia. Sus libros han sido traducidos a varias lenguas, incluyendo el inglés y el ruso. Sin más, le doy paso al profesor Julio Ortega. Gracias, María. Bien, este tema obviamente es extensísimo y creo que haremos algunas calas y luego de las intervenciones podríamos hacer una conversación. Pienso que si la cultura latinoamericana, por definición, es una práctica de apropiaciones, antropofagia la llamaron en Brasil, no sin entusiasmo. Una sintaxis que procesa, mezcla e incorpora lo nuevo y lo ajeno, podemos hoy creer que la tecnología digital también será puesta a trabajar a favor nuestro. El apetito popular por las nuevas tecnologías es conmovedor en todos nuestros países. Lo vemos a comienzos de este siglo sustentando la extraordinaria fe latinoamericana en la educación, que nos hace tener a veces más estudiantes que universidades públicas. Solo en Chile es posible que 100.000 estudiantes fuesen a la huelga porque quieren estudiar. No menos asombroso es que en este siglo los jóvenes de cualquier país compartan el mismo lenguaje y por ello herramientas equivalentes. Este sería el contexto en el cual las relaciones entre Brasil y Hispanoamérica hoy día se producen. En la gran tradición humanista, nuestros héroes culturales, grandes y pequeños, incluso los indígenas, reclamaban aprender la escritura y escribieron para los que no saben leer, como si la escritura fuera un remedio contra la ceguera. Se decía entonces que la ceguera, que el analfabetismo es una ceguera, ¿verdad? Y el lenguaje común hiciese a este mundo más habitable. El día que se proclamó la Gran Colombia, Bolívar tuvo a su lado un asombrado maestro inglés contratado para enseñar el modelo de la escuela Lancaster. Esto ha sido algo común entre los fundadores de las naciones latinoamericanas, incluido el Brasil, que es la fe en la educación como el instrumento del futuro. El historiador Mariño dice que la gran diferencia entre la emancipación hispanoamericana y la brasileña es que la hispanoamericana le hicieron hombres a caballo, mientras que la brasileña le hicieron hombres vestidos de gris, que eran abogados. Y la emancipación no se hizo como una batalla en Brasil, sino como una negociación. Es el gran modelo histórico del Brasil, seguramente. Lo que Carlos Fuentes llama la nueva novela hispanoamericana, que incluye a la brasileña, pero también a la española, es uno de los instrumentos más refinados de la modernidad. La novela, hija de la imprenta y la ciudad, es una suerte de superconductor que enciende la memoria crítica, postula una comunidad dialógica, promueve la razón secular y da fe de que la invención es nuestro apetito de porvenir. Esta noción de que la novela es una fuente de identidad latinoamericana creo que es producto de la novela de los años 60, 70, porque antes las fuentes de la identidad eran la raza, las ideologías, la política, las clases sociales, y por eso había un enorme debate sobre la identidad. Hoy día es quizás menos urgente el debate, puesto que hay más diálogo entre los países a través de la novela, pero quizás
ya la novela en el futuro, en este siglo, no sea esa fuente de la identidad. De pronto es la misma idea de cómo construir el futuro. Brasil ha sido siempre una de las fuentes de nuestro optimismo, una suerte de espejo mágico donde casi siempre nos hemos visto mejores. En un congreso en la Universidad de Río de Janeiro, caminando por la Gran Avenida, le dije al escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez: esta ciudad me recuerda a Puerto Rico cuando sea independiente. Luis Rafael se emocionó al modo puertorriqueño, soltó una risa de admiración. Lo contrario también es cierto. Todos los escritores brasileños que he conocido han estado intrigados por aquello que conocemos y no conocemos de ellos. Haroldo de Campos una vez descubrió que Ricardo Palma había escrito sobre Sosandre y pronto tendió un puente peruano-brasileño. El crítico Roberto Schwartz estuvo no hace mucho en Estados Unidos tras las huellas de Machado de Asís en la literatura norteamericana. Rubén Darío fue uno de los primeros en dedicarse a la cultura brasileña y le interesó especialmente el ensayo de interpretación latinoamericana, escrito en Brasil. Los certados de Euclides da Cunha fueron un registro periodístico temprano, cuya modernidad genera la tensión interna de la novela de Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del siglo, del mundo, como sabemos. Pero Alfonso Reyes debe haber sido el escritor que ejercitó primero una gran suma de Brasil y América hispánica, hecha del lado del futuro, que en su prédica siempre es liberal y a veces prudentemente radical. Reyes nos había hecho conversar con griegos y los latinos para mejorarnos la actualidad. Una vez visitando a Octavio Paz, me dijo que, hablando de Alfonso Reyes, me dijo que Reyes se había dedicado a los griegos para rehuir la actualidad mexicana. Pero en realidad creo yo que Reyes más bien había hecho actuales a los clásicos para mejorarnos la conversación. Y hoy podemos apreciar mejor su trabajo, el de Reyes, precursor por hacer de Brasil parte de la figura americana de las sumas modernas, a pesar de que le tocó la turbamulta conservadora en Río de Janeiro, que llegó a tachar su embajada de comunista. Escribió crónicas, cuentos y poemas, incluso artículos de información básica sobre Brasil durante su laborioso plazo diplomático afincado en Río. Ese asombro gozoso precede a los trabajos de Mir Rodríguez Monegal por hacer de la literatura brasileña contemporánea una orilla sin fronteras, de tránsito mutuo y mutuas inteligencias. Yo creo que Emir debe haber sido uno de los primeros críticos que fue bilingüe, portugués, castellano. Ángel Rama, que era, como sabemos, otro crítico uruguayo, y dos críticos uruguayos importantes, pues tenían que ser enemigos naturalmente, porque eran muchos para un país como pequeño. Y también se dedicó a Brasil, pero le interesó más la parte social de los escritores brasileños, la parte, diríamos, que tú conoces muy bien, la parte también de origen indígena, los mitos, etc. Hizo un gran trabajo sobre eso, ¿no? En diálogo con Antonio Cándido, probablemente. Paralelos a los trabajos de Mir Rodríguez Monegal son los de Haroldo de Campos, desde la otra orilla hacia esta, por convertir a la traducción en otra forma de conversación celebratoria. Haroldo, una vez lo invité de profesor visitante a la Universidad de Texas, donde estaba yo, y cometí un error, conseguirle un piso al lado del mío. Y si ustedes no han sido vecinos de un traductor, no lo sean nunca. Los traductores se levantan muy temprano con un plan de trabajo para uno. Y Haroldo era así, ¿verdad? Una vez me dice: vamos a traducir los poemas más difíciles del español. Ese vamos era yo y él, claro. Y eran los poemas intraducibles, incluso al español, de Trilce de Vallejo. Pero era muy ameno, claro. Haroldo, llevó la discusión brasileña sobre el lugar de Gregorio Matos en esa literatura a una polémica con Antonio Cándido, con el profesor Cutiño. Y la polémica era que Gregorio Matos, un poeta satírico mulato del siglo XVII, había sido descubierto a comienzos del siglo XX, y la discusión era si pertenecía al origen de la literatura brasileña o no, puesto que no se había leído su obra cuando estaba vivo,
o si terminaba siendo un autor pues, del siglo XIX, del siglo XVII, descubierto en el XIX, una cosa histórica. Y Haroldo decía que ese poeta sí era el origen, que no importa que se haya descubierto modernamente. Y el profesor Cutiño decía que no se podía reescribir la historia. Así que esa discusión define dos maneras de leer el pasado brasileño en la crítica contemporánea. Gran traductor de todas las lenguas que quiso leer, había un día Haroldo se despierta y decide que tiene que leer la Biblia en la lengua original y decide aprender el hebreo, claro, para traducir además. Y otra vez fue con el chino para traducir a un poeta chino. Era políglota y feliz. Coincidió a sabiendas con Lezama Lima, otro escritor enciclopedista, con su tesis de que el modo de representación americana se debe al barroco. Esa también era otra discusión en la historiografía literaria brasileña, porque Lezama dijo, primero, que la lengua de la literatura latinoamericana vino madura. La literatura latinoamericana no tuvo infancia, empezó en el barroco, que es el modo más, diríamos, erudito de empezar. Y Haroldo pensaba lo mismo, ¿no? Entonces había un diálogo entre uno y otro. Incluso Lezama Lima, en la expresión americana, dice que uno de nuestros orígenes es el Aljadiño, el gran escultor brasileño. O sea que la cultura brasileña barroca se incorpora en diálogo con la hispanoamericana en la interpretación teórico-cultural de Lezama y de Haroldo de Campos. Quisiera argumentar que la cultura brasileña, desde la poética de la antropofagia modernista y las sagas de la migración de Nélida Piñón y Moacir Scliar, hasta la destreza de su actual poesía de vasos comunicantes con la hispanoamericana, ha ido construyendo lo que será uno de los horizontes literarios de este siglo, el dialogismo español-portugués, ese otro bilingüismo en marcha, cuya fuerza política y vocación multilingüe están levantando uno de los espacios literarios del futuro, que entre nosotros es siempre la parte salvada de la historia. En este trabajo de los intelectuales brasileños en Hispanoamérica y de algunos hispanoamericanos sobre literatura brasileña, es importante también la situación política de ambas partes. Cuando hubo la dictadura brasileña, varios intelectuales de Brasil vivieron en Hispanoamérica, y el más importante de ellos seguramente fue Darcy Ribeiro, que vivió y a quien conocí en Lima. Y Darcy se supone que era asesor del presidente Velasco, pero en realidad estaba dedicado a la conversación. Y su tema favorito no era la política, sino las crónicas históricas de Indias. Era un extraordinario erudito de las crónicas históricas y nos pasábamos horas hablando de Garcilaso el Inca de la Vega o de Guamán Poma de Ayala. A él, claro, le gustaba una historiografía fantástica, le gustaba más la dimensión imaginativa de la crónica de Indias. En este contexto también es importante, del contexto político, las dictaduras del Cono Sur, que hicieron que varios intelectuales, profesores y escritores se exiliaran en el Brasil. Y es interesante porque hay dos escritores, un crítico que se llama Jorge Schwartz, y una poeta que se llama Paloma Vidal. Ambos son argentinos, pero en Brasil no saben que son argentinos. O sea que han asumido una identidad extraordinariamente plena como brasileños y escriben obviamente en portugués, que es uno de los fenómenos que permite este bilingüismo fluido que tenemos. Hay dos grandes temas que nos unen ahora. Uno es la exploración de las alteridades, diríamos, que ya fue anunciada por Mario de Andrade, con la frase famosa sobre los tupís. La antropofagia nace de la idea de que había un obispo portugués que fue a Brasil, desembarcó, y los indígenas, los tupíes, se lo comieron, ¿no? Y además se llamaba Sardiña este obispo, y era muy grande, muy voluminoso. Se lo comieron, y ahí, según estos poetas modernistas, pues nace la literatura brasileña, que se llama modernista y antropófaga, en el sentido literal y figurado, ¿verdad? Y la antropofagia se convierte por eso en una práctica cultural de apropiación,
Decía Mario Andrade que el tabú es también devorado y se convierte en tótem. Y entonces ha quedado el tema de lo indígena. Lévi-Strauss definió al Brasil como el país que entre una tribu indígena y una carretera eligió la carretera. Pero sospecho que eso ya no se podría decir hoy porque hay una política hace tiempo ya, ¿no?, de incorporación y de relación distinta con el mundo aborigen. Entonces el lugar de los pueblos originarios y por lo mismo de la ecología es un tema muy urgente en Brasil y en muchas partes de América Latina. El otro tema es que Brasil ha sido siempre la única cultura no traumática y más bien antitraumática en América Hispánica. Porque en Argentina Sarmiento propuso la tesis de que la república nace de una división entre civilización y barbarie y condenó al pueblo, diríamos, a la barbarie porque era clientela de los dictadores, mientras que la civilización era la ciudad, y pensó Sarmiento que el hombre futuro, el americano, saldría de la ciudad. Martí, en cambio, pensó al revés, que el hombre de la ciudad era un hombre frívolo, fácil de corromper, mientras que el hombre del campo era íntegro, digno, honesto, y que el ciudadano futuro de América sería hombre del campo. Se equivocó Martí, claro. Sarmiento adivinó que sería un hombre de la ciudad el que haría la república, ¿no? Y este tema de la noción antitraumática que hay en Brasil es más interesante que la noción traumática. Por ejemplo, en México, Octavio Paz decretó que los mexicanos son hijos de una violación. Más traumático no puede ser interpretar a una gente así, ¿no? ¿Y por qué hay esa tradición de interpretar a los países traumáticamente? Porque no está saldada la noción de la construcción republicana. Se ve la construcción republicana como un dilema entre partes irreconciliables, ¿no? Entonces, en cada área importante de América Latina, pues hay un debate sobre quién es el ciudadano ideal, quién construye la república, y al hacer eso se elimina a media población. En Brasil no se hizo eso extraordinariamente. ¿Por qué? Probablemente porque había una noción más plural de la raza y había un nacionalismo creativo, ¿verdad? Y una permanente negociación. Una vez el presidente Cardoso me dijo que él fue presidente del único modo que se puede ser presidente en Brasil, negociando con los gobernadores. Y que no es solamente el voto, sino el trabajo previo de la negociación, ¿verdad? Y creo que eso creó en Brasil una cultura política y una visión de la nacionalidad más saludable que la nuestra hispanoamericana. Entonces, este debate y sus alternativas, creo, forman parte también de la agenda del futuro. Alfonso Reyes, cuando se fue de Río, después de las agresiones que sufrió de grupos protofascistas, hizo un regalo a la ciudad de Río y instaló una estatua mexicana que es la estatua de Xochipilli en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, su jardín favorito. Y Xochipilli es la deidad azteca de las flores y de la creación y de la poesía y de la danza y de la música y de la amistad. O sea que es una especie de regalo a Brasil a través de un símbolo mexicano y en el cual Alfonso Reyes declaraba su admiración por el país y la cultura brasileña, devolviéndole este ramo de flores, diríamos, que era este símbolo azteca. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. No sé si tengo que empezar pidiendo disculpas porque no quiero jugar el papel de aguafiestas, digamos, en esta reunión que es en donde todos tenemos el espíritu de la cercanía y del intercambio entre Brasil e Hispanoamérica, porque el momento histórico que me concentré a leer y a estudiar un poco para esta conversación es el periodo del cambio del siglo XIX al XX, en donde justamente, pese a los esfuerzos y a las presencias interesantes de gente de ambos lados,
brasileños, hispanoamericanos, ahora me voy a referir a ellos. Lo que uno constata y lo que uno ve, y sobre todo no solamente en esa época, sino incluso viniendo más acá en el tiempo, es una cierta unanimidad de los críticos culturales y literarios en la queja por la falta de, digamos, de conocimiento mutuo, ¿no? Que siempre en la que siempre se insiste, pero quizá exagerándolo, porque en el medio de esa continua constatación uno ve una cantidad de traducciones, de estudios culturales a lo largo del siglo XX y un crecimiento muy claro del conocimiento mutuo entre las dos culturas y del intercambio entre las dos culturas. Yo diría que hay como 3 etapas, para hacer un marco muy general. Quizá los años de formación de las repúblicas y las nacionalidades hasta casi hasta los años 20, yo diría con la aparición de un par de críticos brasileños como Silvio Giulio y Manuel Bandeira, ¿no? El poeta, que los dos son responsables de una serie de artículos y en el caso de Bandeira de una antología y de algunos trabajos críticos que muestran ya, creo que influido por el modernismo, un conocimiento, un cambio, ¿no? Un cambio bastante notable en la integración y el conocimiento integrado de lo hispanoamericano dentro de lo brasileño. Y después de eso, más acá en el tiempo, empieza a haber una etapa que yo diría que es más prácticamente de empezar a producir, estoy siempre pensando en lo literario, ¿no? Empezar a producir una serie de estudios y trabajos ambiciosos en términos editoriales que integran a las dos. Pienso en aquella colección de Casa de América de literatura latinoamericana que empieza a incorporar con fuerza obras brasileñas. Pienso en la Biblioteca Ayacucho, en donde, como mencionaba el profesor Ortega, Antonio Cándido fue el asesor, digamos, para el lado brasileño, y hay una buena ya incorporación de material brasileño en el total de la colección, como un 30% más o menos. Está también aquella en la colección Archivos de la UNESCO. En fin, hay una serie de obras de gran aliento en el campo literario que muestran que esa integración ya cuaja y se da. Pero el momento que me interesa, quizá de una manera un poco arqueológica, para ver cómo es que, y si es que todavía queda algún síntoma de aquella forma anterior, digamos, de aquella distancia anterior, es ese periodo del cambio de siglo. Y creo que hay, me voy a referir al final un poco al rol de Rubén Darío, porque como decía también Julio, Rubén Darío juega, yo lo veo como una especie de síntoma, como una aguja que marca la complejidad de la incomprensión y la comprensión, ¿no? De la relación entre los dos lados, en este caso desde el punto de vista de un hispanoamericano sobre Brasil. ¿Qué es lo que vio Rubén Darío en sus 2 viajes y en sus contactos con el Brasil, y dónde viene esa fascinación que parece haber tenido? Pero esta cuestión de la distancia parece ser bastante persistente. Leyendo un poco la literatura que hay específicamente sobre la relación entre las dos culturas, tan tarde como en 1993, Jorge Schwartz, Roberto Schwartz, escribió un artículo que se llama Abaixo Tordesillas, ¿no? con punto de admiración, en el 93. Es decir, que todavía, y es como un reclamo, digamos, en el artículo, si bien hace una historia del acercamiento, todavía se puede poner ese título, ¿verdad? Entonces, bueno, parece ser persistente. Entonces, la distancia esta, yo creo que uno no puede ser tampoco más inteligente que la realidad. Muchas veces hay, en el intento de avanzar en la comunicación, queda en el trasfondo algo que es muy vago y muy general, pero que tiene un peso muy, muy largo, ¿no? En términos históricos, que es una cierta voluntad de permanecer como 2 entidades distintas, ¿no? Las 2 lenguas y las 2 culturas. De eso no voy a mencionar más, pero uno encuentra ejemplos continuamente. Un historiador brasileño, por ejemplo, Luis de Castillos Goicoechea, recuerda, por ejemplo, cómo don Pedro II, conocido, digamos, y habitué en algunos círculos culturales en Europa, digamos, familiar a poetas, dice él, ¿no? Franceses, pintores florentinos y músicos de Milán, pero nunca visitó el Buenos Aires de Mitre o el Montevideo de Flores, para citar solamente las 2 ciudades de sus aliados en la guerra contra el Paraguay, ¿no? Estando comparativamente tan cerca. Si tuviera que citar rápidamente, y no voy a entrar en esto, pero hay una serie de factores que se mencionaban, y creo que felizmente ya no son de recibo, ya no importan. Se mencionaba el hecho de que Brasil, por su forma por su topografía y su ubicación física y geográfica, estaba abierto al Atlántico, abierto a Europa, pero le resultaba muy difícil comunicarse con el Pacífico, por ejemplo, en América.
Se ha mencionado la lengua como una barrera importante. Uno se sorprende, ¿no?, de encontrar escritores, tanto del lado brasileño como del lado hispanoamericano, que mencionan, y esto lo cita Rodríguez Monegay justamente en un estudio al respecto y lo critica, mencionando que les resultaba muy difícil leer la otra lengua, ¿no? Cosa que hoy creo que no, realmente son objeciones que no son de recibo con las comunicaciones tal como han cambiado y en la situación en la que estamos. Pero también se mencionan otras cuestiones que son más de tipo político, como la desconfianza primero del imperio con respecto a las repúblicas panamericanas. Yo creo que todas esas cosas obviamente son parte de la historia y ya no están empezando, pero sí hay algunas cosas del escenario del cambio de siglo en las que vale la pena detenerse un poco más. Yo diría que hay factores que son de tipo imaginario en aquella época y hay otros que son de tipo geopolítico, histórico, se mezclan los dos, y repasar un par de ellos puede ser interesante para ver cómo, creo yo, inciden en el modo como se percibe el otro lado. Estaba intentando hacer una lista de estos factores, los que yo creo que son más importantes en ese cambio de siglo, y quedan estos, seguramente hay más. Por un lado están los intereses geopolíticos opuestos de Brasil y Argentina respecto de Estados Unidos, sobre todo, y su rol, es decir, el de Estados Unidos en la región, que en ese momento estaba en vías de reformulación bajo el paraguas de discusión del panamericanismo, ¿sí? Ahora después me voy a referir un poco a eso porque creo que tiene más influencia e incidencia cultural de lo que se ha reconocido. En segundo lugar, es fundamental la influencia todavía destacada del sociodarwinismo y el positivismo en todo el arco, digamos, de 60 años que va del 70, de 1870 a 1930, con diferentes matices, y tiene incidencia en las élites y en las intelectuales y también en los estados y en los gobiernos, marcadamente en el brasileño, tanto en la intelectualidad como en el gobierno, y también tiene su importancia del lado hispanoamericano, pero, y esto creo que es una diferencia interesante, del lado hispanoamericano se va generando una reacción neoidealista contra esa influencia del sociodarwinismo y del positivismo, que genera una división, esto sería para conversarlo más, en donde la intelectualidad se va pasando hacia esa especie de reacción neoidealista y va dejando atrás, aunque sea declarativamente y en parte, ese sociodarwinismo y positivismo que, como se puede ver, sirvieron en los dos lados, habían servido para generar discursos muy, yo diría, no discriminatorios, es decir, son discursos que proceden por discriminación y que por lo tanto contribuyen más bien a separar que a juntar, contribuyen más bien a identificar las diferencias nacionales y a construir un discurso de la nacionalidad que a veces se transforma en nacionalismo, ¿no?, más tarde, que no, por cierto, no contribuía, digamos, a ningún tipo de comprensión mutua, ¿no? También está el peso, que también en parte va en ese sentido, de las ideologías románticas de construcción de la nacionalidad, ¿no?, en la época, que exaltan las peculiaridades de la tierra propia, que construyen un yo y un otro, ¿no?, con bastante fuerza, y que eran instrumentales y funcionales a la creación de la identidad de las nuevas repúblicas. También eso era fuerte en ese momento. Además hay algunos episodios históricos también, la Guerra de Cuba, obviamente, y todo lo que trae ya desde el 92 para adelante como reformulación de la relación de Hispanoamérica con España, ¿no?, que mejora esa relación, se hace más fluida. Y también hay, yo diría, un nivel de autoconciencia mayor en ese momento en la discusión de lo autóctono versus lo cosmopolita. Es decir, empieza a crecer una conciencia autónoma de lo hispanoamericano y de lo latinoamericano, tal como se formulaba del lado hispanoamericano, sobre todo de la división de Tordesillas, que también marca una cierta distancia con el Brasil. Eso termina en, y este es el último punto, en el arielismo, digamos, ¿no? O sea, a partir del Ariel de Rodó, que es el libro, digamos, el libro que sintetiza y que vuelve más conocidas estas ideas, se da una identidad latinoamericana que se define en parte por oposición a lo sajón y de la cual Brasil no participa en ese momento rápidamente, o sea, no entra dentro de la misma postura en ese diálogo, y creo, y voy a argumentarlo un poquito ahora después, que esto tiene que ver también con lo que decía al principio, lo geopolítico y los intereses diferentes de los dos países, ¿no? Es decir, que se mezcla lo político con lo cultural. Entrando ya en dos de estos puntos que son los que más me interesan antes de ir a Rubén Darío, ¿no? Si uno estudia un poco la diplomacia de la época, ve que se enfrentan dos discursos identitarios. Hay un discurso que se llama panamericanista,
y otro que se empieza a llamar latinoamericanista, ¿sí? Y es interesante ver la distinción, porque mientras que el primero parece tener a Brasil como un impulsor bastante claro dentro del contexto general del continente, el segundo, el latinoamericanista, si uno mira bien, ve que en el fondo está impulsado en principio por Argentina, ¿sí? Es decir, que acá se repite una distinción que yo diría que es de tipo diplomático, de tipo político, de política internacional en el momento. Tiene un correlato en el nivel cultural, en el nivel de los discursos identitarios. Este discurso latinoamericanista, como decía recién, tiene una especie de momento de síntesis en el Ariel de Rodó, que se publica en 1900. Y me gustaría mencionar acá una cosa poco conocida, pero muy sintomática. Hay un ensayo muy interesante de Carlos Real de Azúa, que está olvidado porque no iba, digamos, su argumento no va con las posturas más dominantes sobre la lectura latinoamericanista de la historia cultural del siglo XX. Ese ensayo se llama Ariel, libro porteño. Y es un estudio que hace Real de Azúa sobre las fuentes de Rodó, ¿no? En donde se ve qué importante que es la presencia, por ejemplo, de Paul Groussac en Buenos Aires, que es un francés que está instalado en Buenos Aires, que terminó siendo director de la Biblioteca Nacional, y que tiene claramente una visión, que no quiero irme muy por las ramas ni muy lejos, pero se asocia con el panlatinismo en Europa, ¿no? En Francia en particular, en donde comienza, hay un libro muy interesante de Lili Litvak sobre esto, comienza la elaboración de una ideología realmente sobre fines del XIX de oposición de lo latino y lo sajón, ¿sí? Que tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con factores económicos, tiene que ver con factores militares también, empieza después de la derrota de Napoleón III en el año 70. Y hay un libro clave para esa creación de esa forma de pensar, digamos, esa visión, que se llama La superioridad de los latinos, de los sajones sobre los latinos, ¿a qué se debe?, de Edmond de Molin, a fines del XIX, que es un libro muy interesante, que es un estudio comparativo de 3 sistemas educativos. Ahora que Julio hablaba de la importancia de la fe en la educación, es realmente así en la historia también. Este libro compara los sistemas educativos de Inglaterra, Francia y Alemania, y concluye que el sistema francés es el peor preparado por su universalismo, por su generalismo, etcétera, para ganar la batalla cultural de la modernidad. Digamos, este libro es de 1895 o algo así. Es decir, que esta discusión, que uno la ve de vuelta, digamos, es muy vieja, ¿no? Y estaba planteada ya en términos bastante similares. Bueno, además de esta cuestión, después puedo retomar un poco, y no quiero entrar en esto, pero también el sociodarwinismo y el positivismo tan importantes en la configuración de las conciencias nacionales en ese momento, siguen teniendo incidencia, y uno ve una mayor incidencia de estas formas en Brasil, creo yo, que en Hispanoamérica. O por lo menos en Brasil permanece durante más tiempo. Por ejemplo, hay 2 libros que desde Brasil son intentos de discutir la cuestión de América Latina. Los 2 se llaman igual, a América Latina. El primero es de Manuel Bonfim y luego hay una contestación virulenta, una especie de contestación polémica de Silvio Romero. Y los 2, si bien argumentan cosas contrarias, las 2 lo hacen desde una matriz teórica, digamos, positivista y sociodarwinista. Es decir, que independientemente de las posiciones que se tuvieran respecto de América Latina, parece ser que esta matriz teórica es la que identifica a la intelectualidad brasileña, y esto se ve en otras cosas también. Por ejemplo, más en lo literario, José Veríssimo, es un crítico muy importante de Brasil de ese momento, es incapaz de ver el modernismo y a Rubén Darío, ¿no? Y tan tarde como en 1910, si encuentro la cita que tengo aquí, bueno, no sé dónde la tengo, pero básicamente lo que dice Veríssimo de Rubén Darío es, bueno, Rubén Darío, un francés, un español, que lo único que hace es imitar a unos poetas que, sin importancia, de Francia, que nacieron para Patel y Bourgeois durante un poco tiempo y ya desaparecieron y no dejaron ninguna obra de importancia, refiriéndose a los simbolistas franceses, ¿no? O sea que Veríssimo está leyendo el problema del modernismo en Hispanoamérica, nada menos, y a una figura como Darío desde un parámetro interno brasileño, que es la discusión entre el parnasianismo y el simbolismo, ¿no? Así, en donde ubica a Darío como un simbolista y, bueno, y lo ve con poco valor.
Luego, en el año 12, cuando Darío va a Brasil por segunda vez, la Academia Brasileña de Letras lo recibe y justamente a Veríssimo le toca hacer el discurso, ¿no?, sobre la recepción de Darío. No sé cómo se habrán vinculado. Bueno, quiero decir un par de cosas, una cosa más nomás sobre esta cuestión que decía diplomática, porque me parece que vale la pena ponerla en la mesa. La doctrina Drago, ¿sí?, así se la conoce, que fue expresada, yo diría, de la manera más sintética por Roque Sáez Peña, que es el delegado argentino a la primera conferencia panamericana en 1889-90, decía América para la humanidad, es decir, se opone a la doctrina Monroe, ¿no?, América para los americanos. Digamos, la doctrina Drago básicamente planteaba que no se podía aceptar el uso de la fuerza de un Estado para recuperar una deuda contraída por una nación soberana, ¿no? Entonces, esta primera discusión, digamos así, o oposición entre las concepciones argentina y americana, porque los norteamericanos habían resucitado, digamos, la doctrina Monroe después de la guerra civil y demás, para comenzar su avance comercial, diplomático, cultural, político en relación con América Latina. Es el principio de un periodo diplomático que lleva décadas, en donde estuve mirando informes, por ejemplo, de las delegaciones a las conferencias panamericanas. Es muy claro, muy homogénea, la oposición estratégica de Brasil y Argentina respecto a qué hacer con esta presencia de Estados Unidos en el continente, ¿no? Hay un estudio de Teresa María Speyer Dulci, y ella, en donde cita varias de estas fuentes, y lo que uno ve es que Argentina, con la vocación de liderar a las naciones hispanoamericanas, se da cuenta de dos cosas, o encuentra en el camino enseguida, en esa última década del 19, dos posiciones que repite una y otra vez. Una es de tipo cultural, es encontrar algún discurso anti-sajón, ¿sí? Es decir, que permita separar e identificar a en este caso latinoamericano, latino, la palabra, digamos, en este caso es clave para proveer un paraguas, digamos, que permita unir a las naciones hispanoamericanas. Y uno diría, bueno, y a Brasil también, porque es latinoamericano. Sin embargo, en la discusión de nombres del momento, lo latinoamericano Brasil no se identifica con lo latinoamericano, porque existe este otro lado de la división, que es el panamericanismo, que decía. Y ahora, al final, voy a hablar un poco de Rubén Darío y cómo funciona de síntoma de esto. Decía que Argentina encontraba dos cosas. Una era esta doctrina, digamos, que cuaja en el Ariel de Rodó, pero que viene básicamente trabajada durante el 19 desde Grusac y otros intelectuales, sobre todo en Buenos Aires, y que rápidamente va a aprender en Hispanoamérica, ¿sí? La Hispanoamérica se vuelve arielista rápidamente. El Ariel de Rodó tiene un impacto muy grande e ideológicamente conquista a la juventud y a todo el mundo bastante enseguida en la primera y segunda décadas del siglo. La segunda cosa es asociar todo lo posible a Brasil con Estados Unidos, ¿sí? De manera explícita o implícita, ayudar, digamos, a que en esa división Brasil quedara un poco del lado de allá, digamos, de la distinción, ¿no? Y paso ya a Darío, porque así puedo ir cerrando esta rápida, digamos, simplificación de cosas complejas. Cuando Darío visita Brasil dos veces. La primera vez es en 1906, como secretario de la delegación de Nicaragua a la tercera conferencia panamericana, justamente. La entrada de Brasil en la cultura de Darío, en la cultura brasileña es una entrada a través de la diplomacia, porque es Joaquín Nabuco quien introduce a Darío al conocimiento de Graça Aranha y de Veríssimo y de, bueno, Machado de Assis, que estaba veterano ya, pero estaba allí, Olavo Bilac, etcétera, ¿no? Entonces, a su vez, esa introducción de Brasil en la conferencia se da en un largo viaje que ocurre en un buque de Cherburgo hasta Río,
en donde, en donde están también presentes delegados de Hispanoamérica y demás, y la sociabilidad, sobre todo con Nabucco, va creciendo mucho en el caso de Darío, y cuando llega a Brasil está todo el ambiente, digamos, preparado para que Nabucco le presente a Darío a los diplomáticos norteamericanos que concurren a la conferencia. También Darío conoce en ese momento a dos poetas jóvenes que no son importantes en la historia posterior, pero que en ese momento fueron muy cercanos, Fontoura Xavier y Elísio de Carvalho. Bueno, Elísio de Carvalho es más un ensayista, ¿no?, que escribe justamente el primer ensayo sobre Rubén Darío que se escribe en Brasil, lo escribe él enseguida. Y Fontoura Xavier, en una ocasión social, en una recepción que se da en un buque, digamos, presenta un poema sobre el águila norteamericana que motiva a Darío para escribir su famoso o infame, como dirían otros, poema Salutación al Águila, que se lee, porque se presenta en público en ese momento, en esa conferencia, y que hizo que el lado hispanoamericano de este divide, digamos, esta división, reaccionase con furia, ¿no? Hay una carta bastante conocida de Rufino Blanco Fombona, el crítico venezolano, que le dice a Darío que tendrían que haberlo matado, ¿no? Después le dice, bueno, mi amigo Darío, pero en realidad es bastante dura la carta, es muy áspera. Y Darío es interesante, yo creo que la fineza de Darío para ver las distinciones y también su conocimiento de primera mano de ese mundo, conocimiento de primera mano de Estados Unidos, de Brasil, que muchos de los latinoamericanistas de esa hora no tenían realmente, de una visión más simplista, digamos, ¿no?, de esta división. Darío no se retracta del poema, al contrario, le contesta a Blanco Fombona diciendo, bueno, que tenía sus razones, después si hay interés puedo buscar la carta y leerla, y nunca se retracta y sigue publicando el poema, incorporándolo en sus obras y demás. Es decir, que hay una, yo diría, una postura como entremedio, digamos, ¿no?, de esta división que plantea el principio de Darío. Y para terminar, me parece interesante ver cómo Darío ve, qué dice Darío de Brasil en síntesis, ¿no? Yo creo que su mirada, pese a esta mayor perceptividad, todavía incorpora dos de los prejuicios de base, digamos, de la época, que tienen que ver con la ideología romántica que todavía seguía operando en la construcción del mundo, ¿no?, de estas mentes, ¿no? Son dos cosas que yo creo que son claramente de raíz romántica. Por un lado es una especie de fascinación con lo genuino y lo primigenio de la naturaleza, que en Brasil se vuelve poder, se vuelve, digamos, se vuelve potencia. Yo diría que Darío tiene desde la América española la misma fascinación con el Brasil que los europeos tuvieron en cierto modo con el continente todo al principio, ¿no? Darío fue precedido, digamos, en su descubrimiento del Brasil solo por unos pocos autores del campo cultural hispanoamericano. Está José Mármol, el poeta, y Carlos Guido y Hispano, los poetas argentinos. Está Sarmiento. Está García Merú, que es un diplomático que vive en Brasil, escribe un libro que se llama La intelectualidad del Brasil, que es una especie de avance pionero en el siglo XIX. Esos son los más notorios entre los rioplatenses. Ricardo Jaime Freire, el poeta boliviano, tiene un espacio, esto es interesante, una especie de página de letras brasileñas en La Nación, en la década del 90, a través del cual Rubén Darío conoce a algunos de estos autores, que luego va a conocer personalmente. Pero entonces Darío adopta, como decía, esos dos elementos de raíz romántica. La exaltación del exotismo es el primero. Y el otro es una nostalgia por una especie de superioridad aristocrática ubicada en el pasado. Son dos cosas clásicamente románticas, ¿no? Voy a tratar de buscar un par de citas para ilustrar esto y termino, ¿no? Antonio Cándido, que fue citado aquí en Literatura y Subdesarrollo, es un ensayo muy famoso de él, dice claramente de la importancia de este rol del romanticismo en la etapa de formación de la conciencia nacional, ¿no? Entonces lo cito a Cándido, él dice: los intelectuales latinoamericanos han heredado ese estado de entusiasmo, lo de país nuevo, que viene desde Colón, según Enrique Ureña, y lo han transformado en instrumento de afirmación nacional y justificación ideológica. La literatura se hizo lenguaje de celebración y ternura, favorecida por el romanticismo, con apoyo en la hipérbole y en la transformación del exotismo en estado de alma. Nuestro cielo era más azul, nuestras flores más lozanas, nuestro paisaje más inspirador que el de otros sitios, como se lee en un poema paradigmático en este sentido de González Díaz, Cansado do exilio, que podría, sin embargo, haber sido firmado por cualquiera de sus contemporáneos latinoamericanos desde México hasta la Tierra del Fuego. Eso dice Cándido, ¿no? Y Rubén Darío, cuando escribe su presentación del Brasil para el viaje de Mundial Magazine,
tan tarde como en 1912, todavía comienza diciendo que el Brasil es, cito, encanto y lujo de la naturaleza, es lo primero que dice la primera frase, y agrega que quienes lo visitan, cito, sufren como un deslumbramiento por cielos, aguas, bosques, paisajes que se jugarían ilusorios y en donde se muestra la gracia y la potencia del universo. Y ahí termina la cita de Darío, pero luego de este arranque, inmediatamente, Darío empieza a citar a Sarmiento, que no se había ahorrado ninguno de los clichés románticos, ¿no? Y Sarmiento había dicho que los insectos son en Brasil, como, y lo cito, como carbunclos y rubíes. Las mariposas son plumillas de oro flotantes, pintadas las aves que engalanan penachos y decoraciones fantásticas, verde esmeralda la vegetación, embalsamadas y purpúreas las flores, tangible la luz del cielo, azul cobalto el aire, doradas a fuego las nubes, roja la tierra y las arenas entremezcladas de diamantes y rubíes. Ahí termina la cita de Sarmiento, ¿no? Entonces, esa exacerbación de la potencia de la naturaleza como fuente de poder nacional en Brasil está acompañada por un segundo elemento romántico que compone la visión de Darío, y yo diría que es el más central para Darío, ¿no? Que es un elogio a lo que él llama aristocracia del pensamiento, que es abiertamente elogio del pasado imperio y su acaso idealizada estabilidad social, ¿no? Esta nostalgia y idealización del pasado es romántica, ¿no? Y creo que eso, sin embargo, le sirve a Darío en esa percepción, esa intuición que tenía, para expresar una verdad crítica importante sobre la supremacía estrictamente literaria, sobre todo en la ficción y en la prosa, ¿no?, del Brasil respecto de Hispanoamérica, al menos en el XIX, ¿no? Darío se da cuenta de esto y lo dice claramente, ¿no? Y busca una forma de expresarlo, ¿no? El punto clave en la percepción de Darío tiene que ver con ese estado más avanzado de las letras brasileñas, de lo que él define más de una vez como aristocracia de la inteligencia. Y esta es una cita, como otras que hay. Dice Darío: forman en la capital fluminense una agrupación de activos y productores cerebros que son la mejor corona de su patria, cuya tradición de cultura, que viene desde los primeros tiempos imperiales, ha formado, al lado de la preeminencia social, una aristocracia de la inteligencia que en su cohesión y en su intensidad de producción, a pesar de las propias quejas, lleva la primacía en todo el continente. Esto es de 1906. Habría mucho más, pero creo que esto simplemente sirve como una calar, digamos, en un momento histórico de esta relación entre los dos lados de Tordesillas. Muchas gracias. A continuación, ¿esto se oye? Sí. A continuación va a hablar el profesor Rómulo Montealto. Les recuerdo el título porque los presenté hace ya un rato: la traducción para un mapa del diálogo Brasil-Hispanoamérica. Bueno, gracias por estar aquí, a Julio, a Casa de América. Pensar un mapa, el mapa de la traducción Brasil-Hispanoamérica o Brasil-América. Yo ando un poco obsesionado con la figura de la carretera transoceánica que ahora se construyó entre Brasil y Perú, y en Perú se llama Interoceánica Norte y Sur, ¿no? Es una carretera de 2.600 kilómetros que recorta parte del centro-oeste de Brasil, parte de la floresta y algo de la cordillera de los Andes, de costa en torno al 1,8 mil millones de dólares, que se construyó con recursos de gobiernos brasileños y peruanos, además del capital privado, en especial brasileño, interesado en una salida hacia el Pacífico, ¿no? Porque eso significa 6.000 kilómetros menos de ruta de sus mercancías, aunque ya se sabe que la carretera, por lo sinuoso que es su tramo, ya tiene problemas, ¿no?, para esa salida hacia el Pacífico. Pero la figura de la carretera me inspira por sus sinuosas, especialmente en la parte peruana, ¿no? Me recuerda el trabajo de la traducción. Yo trabajo con la traducción y ya llevo unos 4 o 5 años pensando en la traducción Brasil, portugués y español, especialmente de autores peruanos. Trabajo con José María Arguedas y también con amigos, y ese país que tengo conocido, ¿no? Ese país que vengo conociendo de alguna manera a los últimos años. Estuve hasta en la ciudad de Julio, en Chimbote, ¿no? Y ya voy a mencionar un poco. Pero yo quería mencionar una historia, una anécdota que se dio ahí cuando se inauguró una parte de la carretera ahí, que es un partido de fútbol entre chavales peruanos y brasileños.
en la ciudad de Asís, Brasil, el día 9 de noviembre de 2010, en un campo que se ubicaba junto al puente que llaman Puente de la Integración, ¿no? Asís, Brasil, es una ciudad quien organiza este partido fue la Fundación Odebrecht, que pertenece a la principal constructora que estuvo involucrada en la construcción de la carretera tanto en Brasil cuanto en el Perú. Asís, Brasil es una ciudad que se ubica en el estado de Acre, ¿no? Que antes pertenecía a Bolivia y en 1903 pasa a pertenecer a Brasil. Se conoce como la ciudad de las tres fronteras, está ahí, toca con Yapari en el Perú y Volpebra en San Pedro de Volpebra en Bolivia. Y además tiene comunidades nativas, una serie de comunidades. Cuando mencionabas eso de hoy día entre la carretera y los indígenas, optamos por la carretera. Es muy rico ver que en la universidad donde estoy, ahí en Belo Horizonte, Minas Gerais, hay un proyecto de edición de obras indígenas, ¿no? Se puede ver ahí por un grupo de estudios Literaterras, que los grupos indígenas se están reorganizando en Brasil y empiezan a editar sus gramáticas, sus historias, cuentos, libros de medicina y una literatura muy interesante que nosotros no entendemos, no estamos preparados para entenderla, ¿no? Ese es el desafío más interesante. Bueno, incluso en Asís, Brasil está también, además de grupos indígenas que ocupan casi un cuarto del territorio, está también hay reservas de recolección del caucho, está ahí la reserva Chico Méndez del ambientalista asesinado, ¿no? En el año 88. Pues bien, lo interesante, lo insólito de ese partido fue la cantidad de balones que se usaron, ¿no? Durante el partido, que fue la cantidad de 35 balones, ¿no? 35 balones. Eso porque se armó la cancha a un lado, cerca del puente, claro, del río, y que era el local donde iban a parar los balonazos perdidos de los defensas y delanteros en sus labores, en sus faenas, ¿no? Y aunque habían 4 gandulas, que son los chavalines que buscan los balones que se pierden, y 2 piraguas, porque se caían, corrían, no había tiempo suficiente para el balón volver. Entonces, el balón que iba, tiraba otro balón a la cancha, ¿no? La imagen de esos balones que caían a ese abismo, de alguna manera, por eso me dio que pensar. Entonces escribí algo pensando en los abismos que salvar para que la traducción ocurra y siga ocurriendo a lo largo de la frontera, ¿no? O sea, que no perdamos tantos balones más. Es un poco el tema, ¿no? Estoy mezclando reflexiones de Arguedas y de Guimarães Rosa, que son 2 autores que realizan un gran trabajo transculturador desde el punto de vista lingüístico, ¿no? De alguna manera, los abismos que pienso trabajar son 3, yo considero: la lengua, el sistema literario y el tiempo histórico. Yo voy a tratar solamente de la lengua, porque aunque tenemos mucha cercanía, una historia bastante común, le comentaba a que me entrevistaba, ese chico, que la gramática de Nebrija es de 1492, la primera gramática portuguesa es 1536, hasta el tiempo de las gramáticas son muy cercanos, cuando aquí todavía están en la península ibérica, pero el desarrollo histórico de las lenguas, lo que las llevará a estrechar relaciones o a alejarse a lo largo del tiempo, porque esa relación es un ir y venir, ¿no? De estar más cerca. Por ejemplo, Euclides da Cunha, cuando edita su libro, le manda un tomo especial al general Mitre en Argentina, también le envía otro al embajador peruano en Lima, con quien mantenía relaciones, porque Euclides da Cunha trabajaba en la demarcación de fronteras, entonces viajaba mucho a toda esa parte norte y a otros países, o estaba siempre en esas misiones diplomáticas, ¿no? De reconocer. La lengua, y pienso la lengua, no la lengua común general o esa lengua estándar como se puede pensar, pero yo pienso en la lengua literaria, que es donde las palabras se presentan con más intensidad, lo que Julio Preto llama de una carga de intensidad, una carga de electricidad histórica. Es en la traducción literaria que las palabras están pulsando, ¿no? con toda su historicidad de alguna manera, ¿no?
como decía Julio, en la medida que la temporalidad de las palabras es lingüísticamente específica, esa carga de tiempo acumulado es uno de los abismos más difíciles de salvar para la traducción. Yo en ese momento estoy en Castellón, estoy en mi año sabático y trabajo con la traducción, termino la traducción de Los zorros de Arguedas, un libro que Arguedas publica en el año 71, y es un libro donde me enfrento a esa carga de electricidad histórica, ¿no? Y pensando en eso, buscaba entender cómo salvar esos abismos. Bueno, y cuando refiero a la lengua, y voy a leer lo que había escrito aquí, vamos comentando y voy leyendo un poco, pero porque yo creo que aquí hay unas relaciones que podemos pensar. Quiero referirme no a la lengua requisitora, estaba pensando en la lengua, ¿no? De la que trato, no a la lengua requisitora del Inca Garcilaso, del padre Vieira, ahora estoy poniendo paralelos, ni a la barroca de Juan de Espinosa Medrano o de Gregorio de Matos, ni a la ilustrada de Ricardo Palma o Euclides da Cunha, ni a la modernista de César Vallejo o Carlos Drummond de Andrade, sino con más contemporaneidad a la lengua de Arguedas y Guimarães Rosa, ¿no? Se puede pensar desde una perspectiva comparada a esos autores, por ejemplo, a Lunarejo con Gregorio de Matos, salvadas evidentemente todas las circunstancias en que trabajan, que esos textos aparecen, el reconocimiento que tienen, lo tardío y así los otros autores, ¿no? Aunque creo profundamente que nuestros sistemas literarios son bastante disímiles. Nuestras historias caminan por caminos, por lugares, tienen tiempos bastante distintos, ¿no? Yo voy al Perú y me impresiona, por ejemplo, los lugares más pequeños del Perú, por ejemplo en Chimbote, en lugares pequeños que visité ahí cerca, que como hay un trabajo literario. En Brasil no tenemos, desgraciadamente, o es una tradición que todavía que cobra porque la relación con el texto, con el libro, ¿no? Aunque el libro haya entrado en América, como decía Cornejo Polar, como instrumento de dominación, pero nuestra relación yo creo que es un poco más tenue, todavía históricamente pensando, ¿no? Esto ha cambiado bastante, Si hay uno de los programas de mayor intensidad hoy día en Brasil, junto al Ministerio de Educación, es que el gobierno brasileño gasta casi 1.000 millones de reales todos los años con un programa de entrega de libros, de paquetes de obras literarias, y eso pasa por evaluaciones, por universidades, se recorta todo un programa bastante interesante, bastante enriquecedor para la gente de modo general. Pero quiero centrar en Arguedas y Guimarães. Arguedas recibe en el año 62 una carta de una señora, se llama Alejandra von Miquel, desde Colonia, de una editorial, Verlag Kippenhauer, perdón el alemán, y Witch, de Colonia, que le escribe una carta porque están editando Los ríos profundos por ahí. Y le manda una copia del contrato y le dice que, yo leo solo un fragmento aquí, ¿cómo no sé suficientemente? Bueno, le dice primero que está encantada con el libro, luego le dice, ¿cómo no sé suficientemente la lengua española? No puedo sino hacerme una idea, una vaga idea del estilo de su novela, pero siento muy bien que su estilo, que su lenguaje es de gran calidad y una rara belleza. Espero con mucha impaciencia la traducción alemana. Hay que encontrar el mejor traductor para ese libro. Y 2 veces remarca, vamos a buscar el mejor traductor para ese libro, ¿no? Y al final también repite aquí insistentemente la palabra estilo. Tu estilo es maravilloso, tu estilo es grandioso, tu estilo es único, aunque no lo entiende muy bien, ¿no? Quizás para la señora Alejandra el concepto o el mejor traductor sería el que, y lo dice, el que pudiera escuchar el timbre de su voz en alemán. Quería escuchar el timbre en alemán, ¿eh? O sea, quizá
podremos arriesgarnos a decir que, como dice, ¿no? Al parecer, el meollo del criterio de la señora Alejandra, que usa para definir una buena labor traductora, es escuchar el timbre del original en la lengua alemana, o sea, como un músico, pasar de un lugar a otro. Yo quería leer eso porque ando escuchando bastante, ¿no? El trabajo de un traductor es escuchar las músicas. Esto me recordaba el prólogo de Ángel Crespo, la traducción de Guimarães, y explicaba por qué lo traduce, y es una traducción de las mejores que Guimarães entendía haber sido realizada de su obra, ¿no? Y él decía que en su trabajo buscaba una adecuación al tono oral y no puramente literal de la obra de Guimarães, ¿no? Esto es el año 67 que escribe Ángel Crespo. Eso me recordó la correspondencia de Guimarães con su traductor italiano, Eduardo Bizarri. Eduardo Bizarri era un cónsul honorario en São Paulo, y traduce por su cuenta el cuento el duelo entre un cuento que escribe Guimarães, y lo publica, y sale publicado en Italia, y Guimarães se encanta con la historia, ¿no? Y Guimarães Rosa le escribe y le agradece el cuento, y empieza una relación de mucho compañerismo entre ellos. Y Guimarães, como tiene ya los pedidos de traducción desde Italia para sus obras, le pide a Bizarri que lo traduzca, ¿no? Y Bizarro, bueno, tras pensar mucho, porque no era un traductor exactamente, lo había hecho porque le gustaba, tenía sus negocios, pero bueno, decide por traducir, y luego empiezan las preguntas, y le va mandando las preguntas a Guimarães para, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa aquello? Guimarães no da buenas explicaciones para eso, ¿no? Por ejemplo, él dice, algún momento él dice lo siguiente, sobre la traducción de los nombres que quería saber Bizarri. Sí, también lo pensaba yo, así dice Guimarães, ¿eh? Tú dejando unos como están y traduciendo otros, o igual inventando, ¿eh? Cuando entra tu criterio exclusivamente personal, arbitrario y fónico, me siento alegre y feliz, ¿eh? Es en él que yo sinceramente confío. Guimarães está interesado en que la sonoridad que había alcanzado con las palabras, que esta también pasara a las otras lenguas. Es un poco, Guimarães acompaña las traducciones, ¿eh? Guimarães tiene la traducción al alemán también, que le gusta mucho, tiene un trabajo un poco obsesivo por acompañar esas traducciones correspondientes, se corresponde con los traductores, y lo que le interesa es esa sonoridad que pasa al otro lado, ¿eh? Les conté que estuve en Chimbote el año 2011, fui a Chimbote invitado a tomar parte en una ceremonia sobre los 100 años del nacimiento de Arguedas, y ahí buscaba escuchar los ruidos de la ciudad, ¿no? Una ciudad que es muy interesante, muy parecida al lugar de donde nací, al lugar de donde vengo. Soy de un lugar al interior de Minas Gerais bastante parecido, hasta el nombre, porque mi lugar donde nací se llama Timóteo, pero en portugués nuestra T, especialmente en Minas Gerais, decimos como Timóteo, ¿eh? Entonces soy de Timóteo, como Chimbote, uno me decía. Y Timóteo, igual que Chimbote, igual los años 40 no era nada, era un lugar de paso, un lugar despoblado ahí en el interior de Minas, una de las últimas regiones donde había grandes áreas de minerio, de minería, y ahí se establecen varias siderúrgicas, ¿no? Entonces, y ahí yo soy una segunda generación nacida en ese lugar, esas ciudades no tienen 50 años, pero eso es una región bastante rica al interior de Minas Gerais, que en los años 40 no era como Chimbote antes, ¿no? El Chimbote pasa por unos procesos de cambios ahí con los años 50, 60, 70, que eleva al Perú al primer lugar de la pesca mundial. Menciono Chimbote porque Chimbote es el lugar donde transcurren los personajes de Arguedas, ¿no? Esta última obra que traduzco al portugués. Bueno, y ahí escuchar, y me acuerdo Guimarães otra vez cuando decía, Guimarães señalaba su método, ¿no? al
explicaba de las palabras, que quería saber qué significa el verbo sarajava, que le contaba. El verbo sarajava lo escuché y el contador no supo explicarme qué significa. Verbo solo en bellísimo, bellísimo. Igual también cuando le explicaba por qué había elegido un protagonista que se llamaba Cara de Bronce, él decía, mira, ese sonido consonantal, bronze, brum, brum, Guimarães, aficionado con los sonidos. Y Guimarães le va contando, le va entrando en los detalles, hasta que dice así, pero para que te tranquilices, porque en algún momento Bizarri quiere dejar la traducción, está así un poco molesto con el trabajo, un trabajo duro. Él le dice, para que mejor te tranquilices, te digo la verdad. Cuando escribo un libro, lo voy haciendo como si lo estuviera traduciendo desde algún alto original existente en otra parte, en el mundo astral o en el plano de las ideas. De los arquetipos, por ejemplo. Nunca estoy seguro de acertar o fallar en esa traducción. Así, cuando me retraducen a otro idioma, nunca estoy seguro también en casos de discordancia, si no fue el traductor quien de hecho acertó y restableció la verdad del original ideal que yo desvirtuara. El genial Guimarães va explicando su proceso de construcción y en esa correspondencia va todo explicando cómo construye, cómo va poniendo las palabras. Interesante, una amiga me mandó un texto de las palabras en quechua que hay dentro del Gran Sertão. Guimarães recoge el sertão, una zona olvidada. Imagínense que, y si volvemos al Gran Sertão Veredas, que se publica el año 56, 4 años después se inaugura Brasilia. Brasilia es la entrada de Brasil a un otro momento, o se imaginaba que es un paso a otro momento de su historia, con la creación de una ciudad planificada, el sueño de la arquitectura, el sueño del hombre, un lugar planificado. Pero en ese momento Guimarães es como un diplomático de cuerpo y deja el escenario que se está montando y camina hacia atrás, hacia ese sertón, y va a hablar, y va a escuchar las historias de un jagunço, un matón a sueldo, que poblaban esa zona del semiárido, que recorta en torno a 9 estados ahí, una región olvidada. A ver si un matón tiene lugar en un proyecto moderno de país, no. Entonces, es una gran provocación con ese texto para empezar, ¿no? Entre otras lecturas, es pensar que va a elegir un tío con sus historias, las correrías por el sertón, ¿no? Hasta que al final toma el mando del bando y sale, y una salida bonita cuando finalmente se enfrenta al diablo, o tenía algo que enfrentarse al diablo, y luego sale como el Quijote, con el caballo, deja que el caballo lo lleve, con un ciego a la mano derecha y un niño de la mano izquierda, y un libro magistral. Bueno, Arguedas habla de traducción en 2 momentos también. El año 38 recién llegó a Lima y Arguedas publica Canto Quechua, una serie de cantos recogidos que escuchó no solamente en la Sierra, sino en Lima también, pero cantos serranos. Y publica, Arguedas está interesado en la oralidad de esos cantos. Arguedas remarca que no está interesado en traducciones literales. Quiere que la gente, bueno, eso no servirá mucho para los filólogos estudiosos, sino para el que tenga la satisfacción de leer y reconocerse en esa música. El año 66 trabaja en la traducción de los mitos de Huarochirí, que serán los zorros ahí que los va a utilizar en su libro, ¿no? El zorro de arriba, el zorro de abajo, su último libro, inconcluso. Y ahí también remarca la tesis de que no hace traducciones literales, ¿no? Quiere que la gente escuche, quiere que la gente trabaja con la emoción como un resultado de su trabajo, ¿no? Arguedas, lo que decía Millones en un estudio que cuando se republica ahora el año 2006 por la editorial, por la Universidad Hidalgo, Alberto Hidalgo.
Sí. Arguedas remarca otra vez. Bueno, el trabajo ese no está dirigido a filólogos, ¿no? Y Millones, que lo prologa ahí y tiene un estudio preliminar, dice que no se trata de ser literal o no ser, es que la manera como aborda y trata el lenguaje es otro, ¿no? Es de otra madera, de otra perspectiva, ¿no? De modo general, eso es un estudio que va para largo, pero lo que buscaba en Arguedas y Guimarães era saber cómo mantener esa dicción entre las dos lenguas, ¿no? Cómo mantener esa dicción después que la lengua cruza la frontera, ¿no? De manera general. Yo termino con un párrafo pequeñito, entonces. Guimarães y Arguedas siguen vigentes como paradigmas de una escritura en que la oralidad enmarca un territorio de expresión donde lo arcaico, lejos de señalar hacia atrás, el atraso o al olvido, proyecta un mundo repoblado de términos que al exponerse a la luz de la modernidad tomaron nuevos rumbos, fundando una nueva comunidad de sentidos. A trenzar sus palabras, que se revelan temas provechosos para la historia de una traducción en América Latina, nos ponemos de cara a la necesidad de seguir buscando el diálogo entre esos dos mundos, tan cercanos y tan distantes a la vez. Creo que tenemos por delante, y cuando lo hacemos, tenemos por delante una buena posibilidad de evitar que los balones no vuelva a caer en el vacío, ¿no? Como del partido antes. Bueno, seguimos. Gracias. Por último va a hablar don Juan Luis Cebrián con un título Brasil y el siglo XXI iberoamericano. Buenas noches y muchas gracias a Julio y a la Casa de América. Recordaba yo una famosa anécdota de un partido de fútbol entre Perú y Brasil hace, no sé, 30, 40 años, que narraba el locutor peruano del partido y decía: avanza Perú, pasa Perú, sigue Perú, gol de Brasil. Y esto lo repitió como 2 o 3 veces durante el partido, ¿no? Bueno, hemos hablado del siglo XIX, incluso algo del XVIII, del siglo XX, pero el título aquí dice Brasil y América en el rutas del siglo XXI, ¿no? Cabría preguntarse por qué estamos hablando de Brasil aquí en este momento. Brasil está de moda. Voy a hacer un excurso rápido sobre la economía y la política. Brasil está de moda fundamentalmente porque desde finales del siglo pasado ha existido un proceso de estabilización política y económica que lo ha convertido en la 6ª economía mundial. Y aunque el año pasado se ha enfriado un poco la economía y ha crecido apenas un 1,5%, pues se está convirtiendo en una potencia económica, en cierta medida política y también científica o tecnológica. Me ha llamado la atención que no ha salido en todo el coloquio la palabra Portugal, que tiene algo que ver con Brasil, y apenas ha salido España, ¿no? Pero, ¿por qué esta diferencia que antes se ha explicado entre la creación de las repúblicas nacionales hispanohablantes, mientras se mantiene unificado el imperio inicialmente portugués y luego el imperio brasileño? Yo creo que porque el origen de la independencia es muy diferente. En definitiva, las repúblicas americanas nacen como consecuencia de la decepción que los constitucionalistas en Cádiz tienen al ver que no son reconocidas sus aspiraciones por parte de los propios diputados constitucionalistas de Cádiz. Y parte de la creación de identidades nacionales es posterior a las reyertas entre generales o lugartenientes de los propios libertadores, que respondían a sus deseos de poder, ¿no? Pero hay una cosa interesante que poca gente sabe, y es que cuando se declara la independencia, se van declarando las independencias de las colonias hispanas en América, había aproximadamente entre 20 y 22 millones de habitantes en las colonias, de los cuales apenas 2 millones hablaban el español. Esta idea que Nebrija decía en su prólogo a la reina, diciendo como el imperio crea la lengua, es necesario establecer las reglas claras, etcétera, para realmente no se corresponde con la realidad. Es más, el imperio
se ocupó de que los indios y los esclavos y el pueblo en general no aprendiera el castellano, precisamente porque temía que, aprendiendo el castellano, eso sería un sistema de modernización y de incorporación de las clases bajas y de las a los sistemas de poder, y tenían miedo de que efectivamente la incorporación al castellano supusiera un motivo de revuelta contra el poder de la metrópoli. O sea que, de hecho, la extensión del castellano en América Latina la producen los independentistas criollos, y lo hacen precisamente porque se dan cuenta de que sus países, la administración de sus naciones no puede funcionar si no hay un código idiomático suficiente que les permita hacerlo. Por lo tanto, en primer lugar, el castellano en América es fruto de los independentistas y no es fruto de la metrópoli, en contra de lo que un poco también la creación bastante falsaria de la identidad española durante el romanticismo del siglo XIX y luego posteriormente en el XX con la dictadura y tal, nos ha hecho creer que nosotros habíamos legado la lengua. La hemos legado, pero realmente fue un esfuerzo en gran medida autóctono. Y luego es interesante contemplar cómo un venezolano, que por otra parte había trabajado con Bolívar, que era don Andrés Bello, trasplantado a Colombia primero y a Chile después, decide hacer una gramática de la lengua castellana en América que resulta tan buena que es aceptada por los académicos españoles y se convierte en una gramática, por así decirlo, casi universal de la lengua española. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida en que la lengua configure una cultura o determinado comportamiento cultural, la realidad es que el trabajo que se ha hecho durante el siglo XIX y XX por la unificación de la lengua, tanto por parte de las repúblicas americanas como por parte de España, ha significado también una diferencia con la evolución del portugués en Brasil, en Portugal e incluso en África. Y es que todavía los portugueses no han firmado el acuerdo ortográfico que propuso el presidente Lula. Lo van a firmar, mientras que el español tiene desde hace mucho tiempo un diccionario común, una gramática común y una ortografía común. Y esto es una fuerza cultural formidable, mucho más grande de lo que demasiadas veces las autoridades políticas tratan de reconocer. Bien, de esto se han dado cuenta los brasileños. Y a finales del siglo pasado, cuando empezaron a potenciar las reuniones del Mercosur, y el gobierno brasileño se dio cuenta de que efectivamente podía liderar de alguna manera a los países sudamericanos, decidieron hacer la famosa ley del español, estableciendo como oferta obligatoria en todas las escuelas de Brasil, alternativa al inglés o a cualquier otra lengua extranjera, la enseñanza del español. Esta ley es ya del presidente Lula, aunque el presidente Cardoso la había iniciado, es de 2005, y preveía un desarrollo muy poderoso que no ha sido tanto. En el 2006-2007 se aventuraba que podría haber entre 12 y 14 millones de estudiantes de español y 26.000 profesores, 26.000 según las cifras brasileñas. La prensa argentina habló de 200.000 profesores de español, porque aspiraban a que más de la mitad fueran argentinos, obviamente, en Brasil. Pero, en fin, 26.000 profesores calculaba el gobierno brasileño que se necesitarían para enseñar español en torno a 10 millones, 11 millones de brasileños. Había ya cerca de 1 millón de brasileños que estudiaba español en el 2005, fundamentalmente en el sistema de la enseñanza privada. Las cifras que he podido consultar varían mucho, pero podemos imaginar que hay ya en torno a 4 millones de estudiantes del español en Brasil, y puede haber entre 12 y 14.000 profesores. Aquí está el embajador de Brasil que me podrá corregir, pero en fin, son tan poco fiables las estadísticas últimamente, no solo en América Latina, sino también en la península ibérica, que tampoco conviene fiarse mucho de ellas. Pero quiere decirse que efectivamente
Brasil ha contemplado la lengua, y la lengua no solo como un instrumento fáctico, sino de comunicación, sino la lengua como una cultura, como también la lengua literaria, como una manera de liderar Sudamérica. Y en esto ha surgido un conflicto. Yo realmente conocí a Machado de Asís gracias a Alfonso Reyes. Y efectivamente Alfonso Reyes fue un gran introductor de Brasil en la cultura latinoamericana. Pero ha surgido un conflicto entre México y Brasil, bastante soterrado, poco reconocido ni por mexicanos ni por brasileños, pero que efectivamente está ahí. El conflicto consiste en, son dos países prácticamente del mismo tamaño demográfico, pero Brasil tiende a considerar que México es Norteamérica, tiene un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, y por lo tanto no es un país sudamericano, y la hegemonía o el liderazgo, como queramos llamarlo, de la América Latina, de la América del Sur, le correspondería a Brasil. Bien, yo estaba en Portugal la semana pasada y me llamó la atención porque es la primera vez que lo he oído en Portugal. El rector de un instituto universitario de Lisboa acaba de publicar un estudio sobre la extensión del portugués en el mundo y dio una conferencia sobre la posibilidad de contemplar el ámbito luso-hispano, en lo que a la lengua se refiere, como un mercado y como una cultura común. Y aquí la pregunta es saber si existe una cultura iberoamericana, si efectivamente las fronteras entre el portugués y el español son tan lábiles, en definitiva no son muy diferentes de las que puede haber entre el catalán y el castellano, si esas fronteras son infinitamente más pequeñas de lo que la cultura popular puede suponer, y si no podemos contemplar efectivamente una especie de comunidad lingüística luso-hispana y por lo tanto la existencia de una cultura no latinoamericana, solo no hispanoamericana, que ha sido un poco la tradición política y cultural en este país durante los últimos 50 años, sino efectivamente iberoamericana. Una cultura que se acercaría a los 800 millones de luso-hispanohablantes y que nos convertiría ya de hecho el español es la tercera lengua del mundo después del chino y del inglés, pero con la inclusión del portugués en esa comunidad cultural nos convertiría en una potencia muy importante, donde no solo estaría América y la península ibérica, estarían también Angola y Mozambique y algunas presencias testimoniales pero importantes en Goa y Macao. Y yo creo que esta es una nueva dimensión de la cuestión, que es relativamente reciente y que choca con el hecho de que durante siglos Brasil y el resto de América Latina han vivido de espaldas y Portugal y España han vivido de espaldas. Hay que decir que yo creo que es mucho mayor la culpabilidad española y de los países hispanohablantes en América Latina que la brasileña, aunque Brasil como imperio que era ha estado encerrado en sí mismo durante mucho tiempo, y desde luego que la portuguesa. Es decir, el conocimiento que hay en Brasil de la política, la cultura y la economía latinoamericana y española es infinitamente superior al que hay, yo creo que incluso en Perú también, pero desde luego en Colombia o en México, respecto a la política, la cultura y la economía brasileña, para no hablar de Portugal. Es decir, en Portugal todas las élites intelectuales, políticas, económicas y culturales viven la actualidad española con una intensidad que no se corresponde con la baja intensidad con la que, salvo momentos importantes como la Revolución de Abril o como ahora los temas de la crisis, se pueda vivir aquí en España las cuestiones de Portugal. Bueno, yo creo que esta idea de la existencia de una comunidad iberoamericana creo que es una idea potente, donde están llamados a liderarlo países como Brasil, México y los Estados Unidos de América, donde ya hay 50 millones de hispanoparlantes que pertenecen a esa cultura.
hay menos diferencias, muchas menos diferencias entre la cultura de un hispanoparlante no sé, de Los Ángeles o de Arizona o de Chicago y de un hispanoparlante de Argentina que entre un lusoparlante del nordeste de Brasil o alguien de Río Grande do Sul o de las ciudades del sur de Brasil, ¿no? Yo creo que esta idea de América Latina como un todo es un poco abusiva. El término latinoamericano procede de los franceses, que veían que iban perdiendo influencia cultural ellos en lo que definieron como América Latina. Pero América Latina es un archipiélago más que una unidad, ¿no? Hay una unidad en América Latina que es la cultura iberoamericana, luso-hispanoparlante o como queramos llamarla, ¿no? Pero desde luego que tiene que ver el Caribe con Argentina. Argentina, yo me acuerdo, André Fontaine, cuando era director de Le Monde, visitó por primera vez América Latina en un viaje al que le invité yo a Buenos Aires y me dijo, pero si este es el último país europeo del mundo, porque ya estaba París plagado de velos y realmente Borges decía que América era una Europa echada a navegar. Argentina y Chile eran el resto de la civilización blanca católica europea, cuando ya Europa tenía 30 millones de musulmanes o los que fueran. Por eso digo esa idea de que América Latina es un todo. Bueno, era un todo con la deuda, era un todo con las revoluciones de los 60, si queremos, con la Guerra Fría, pero realmente que tiene que ver alguien de Puerto Montt con cualquiera de República Dominicana, mucho menos que ver entre ellos, y sin embargo está la unificación cultural y el vehículo cultural representado por las lenguas o por la comunidad de la lengua luso-hispana. Al fin y al cabo, los portugueses se enfadan mucho cuando yo les recuerdo que no se separaron de España, sino de Galicia y del Imperio Asturleonés, que es de lo que se separaron en su día. Y efectivamente el portugués es una lengua cuyo origen principal inicialmente es un dialecto, un romance que era el gallego, por así decirlo, ¿no? O sea que yo creo que el papel de Brasil en el siglo XXI y de América en el siglo XXI viene determinado por el hecho de que no tenemos el dinero, no tenemos la tecnología y no tenemos las armas, pero tenemos la cultura. Y es una cultura muy poderosa. Y es una cultura que efectivamente está invadiendo de manera pacífica la primera potencia militar y científica del mundo, que son los Estados Unidos de América. En la medida en que seamos capaces, desde mi punto de vista, establecer esa comunidad cultural, donde, como digo, hay fronteras muy lábiles. Antes, cuando se hablaba de ese pueblo de Perú, yo me acordaba de Leticia. Leticia no la princesa Leticia, sino Leticia es un pueblo de la Amazonía colombiana, una ciudad que es mitad colombiana, mitad brasileña, cruzando una calle, y un poquito ahí por la esquina ya comienza Perú. Y realmente los habitantes de Leticia no saben si son peruanos, colombianos o brasileños, o sea, son habitantes de la Amazonia y de Leticia, ¿no? Yo creo que esta idea de las fronteras, que procede también de los nacionalismos románticos, etcétera y tal, no tiene sentido en la globalización. Lo que tiene sentido es preguntarse qué papel tiene la América Latina, incluyendo en América Latina, como digo, a los Estados Unidos de América, a España, a Portugal y a esa cultura iberoamericana en la globalización. Si tenemos un papel en la globalización, si vamos a ser relevantes en la globalización desde el punto de vista cultural, económico y político, y si en esa relevancia, efectivamente, como no puede ser de otra forma, Brasil y México van a tener o deben tener el liderazgo respecto por tamaño, por capacidad, por presencia y por potencia cultural. Naturalmente que Argentina, Colombia, el resto de los países, también España y Portugal,
deberán tener su papel, pero obviamente yo creo que son los dos polos fundamentales de desarrollo de esa cultura común. Terminaré recordando la famosa frase de Stefan Zweig, que decía que Brasil es el país del futuro y siempre lo será, para poner de relieve que Brasil es ya el país del presente, no es el país del futuro, es del presente y del futuro, pero el futuro ese que nunca llegaba, según Stefan Zweig, ha llegado ya a Brasil, y yo creo que tiene unas responsabilidades que por otra parte está cumpliendo respecto a la comunidad cultural iberoamericana. Nada más. Muchas gracias.